Bueno, analista muy solicitada en estas últimas horas, Miriam Grunstein, ¿cómo estás? Buenos días y bienvenida. Hola Carmen, buenos días, ¿cómo estás tú? ¿Cómo viste tú este plan de negocios y el anuncio de ayer? Bueno, pues no vi un plan de negocios, vi 12 diapositivas de PowerPoint con un poquito más de lo mismo. Pues volveremos al monopolio de Estado, ojalá no nos aguante a 120 millones de mexicanos. Yo lo veo muy difícil. México es demasiado grande y demasiado rico en hidrocarburos para un monopolio. Pero pues, le siguen inyectando dinero y le siguen bajando impuestos, y esto ya lo vimos en sexenios pasados, y locura es hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Yo Monopolio le de voy a dar Estado. un poquito más de margen a la reforma energética. A ver, vamos a entrar en ese detalle. Tú dices, estamos viendo de nuevo el tema del monopolio del Estado, aunque se habló, bueno, yo eso es lo que registré al final de cuentas, de inversiones público-privadas. ¿No le das margen de maniobra al gobierno mexicano para que este modelo incluya a la iniciativa privada? Pues mira, estamos viendo la iniciativa privada que hubo por muchos años. Estamos hablando de contratos de servicios. Y esos contratos de servicios usualmente se dan con monopolios de Estado. Y lo que pasa es que los incentivos de los contratos de servicios no son acordes a los proyectos a los que Pemex le debería entrar. Yo creo que es un error sacar a Pemex y sacar a México de aguas profundas, porque si nos mantenemos en el Golfo Somero nos vamos a quedar sin hidrocarburos. Esa es una verdad geológica. No hay mucho más que sacar de ahí. Y lo ves en otras partes del mundo, salvo en la zona del shale de Estados Unidos, el petróleo importante está costa afuera, porque ya nos acabamos el petróleo terrestre y el petróleo en agua somera. Entonces, no quieren hacer caso de los datos geológicos, saber cómo nos va. Eso es en la exploración y producción. En refinación, pues siguen con la refinería en el cerebro y no hay manera de sacarles esa idea de la cabeza, pero tiene un montón de inconvenientes. Esa es una zona ambientalmente vulnerable y no tiene lógica comercial ni económica. Entonces, pues las consecuencias las vamos a pagar los 120 millones de mexicanos. No hay mucho que decir porque no hay mucho que decir sobre esa decisión, porque es una decisión que está tomada y el presidente lo quiere así, lo manda así, y no quiere un director general de Pemex que se deje que pueda ser complementario o incluso alimentar la decisión presidencial, y pues ante decisiones inamovibles, pues ahora sí que las consecuencias las pagará México y vamos a tener un problema de seguridad energética muy grave. Tal vez este plan de negocios, como optan llamarlo, porque no hay cuestiones de financiamiento, de cómo van a realmente pues ya hacerla de presupuesto. Pero el costo de oportunidad para el país es muy grande, porque en la medida que le metes más dinero a Pemex y que no tienes gestión eficiente, pues vas a tener que recortar más en gasto social. Bueno, Cuando el dinero lo podría meter un particular. A ver, aquí hay varios elementos, Miriam Grunstein. Uno Sí. que he oído de ayer a hoy y que te escucho ahora en esta conversación es que lo que se presentó no es un plan de negocios. ¿Qué sí sería un plan de negocios? Un documento, bueno, muchísimo más extenso, que se hiciera público y que pudiéramos realmente comentar con estrategias, no únicamente, porque vimos unas pinceladas de la inversión, pero falta el plan financiero de Pemex y un plan de incursión en los mercados. Un verdadero plan de negocio dice, bueno, esta va a ser mi inversión y esto van a ser los productos que voy a poner en el mercado y este es mi mercado. Aquí está mi oferta, aquí está mi demanda, poniéndole en términos muy simples, ¿no? ¿Dónde están los productos y dónde está la demanda? Nos vamos a quedar en el mercado nacional. Hay suficiente demanda en México para que Pemex venda únicamente dentro del territorio nacional. El mercado petrolero está competidísimo. Canadá está exportando petróleo a precios negativos. Estados Unidos en el Permian
que está muy cerca de México, el gas natural casi te lo regala, casi te paga para que te lo lleves para bajar sus inventarios. Entonces el mercado, y pues vamos a compensar el abasto que Estados Unidos ya no tiene de Venezuela, pues es que Estados Unidos se está convirtiendo en un gigante productor y está produciendo 13 millones de barriles diarios y nosotros 1.6 y para abajo. Entonces, ¿dónde está el futuro de Pemex? ¿En darle más dinero, en recontar el impuesto? Pues me temo que no, ya las empresas petroleras mundiales se están volviendo en empresas energéticas, es decir, están incursionando en combustibles limpios, están viendo cómo atender la demanda de renovables. Y nosotros estamos clavados en el petróleo y clavados en el monopolio de Estado. De veras que hemos elegido permanecer en la edad de las cavernas. Pues qué pena por nosotros, simplemente el mundo nos va a dejar de hacer caso. ¿Así? Así de fuerte, sí, es cosa, y es hora que abramos los ojos, porque mientras hacemos este tipo de pataletas, de que estamos cerrados por 70 y tantos años, el mundo tiene clavados los ojos sobre nosotros para ver qué hacemos, porque Estados Unidos no había tenido su revolución de hidrocarburos, y el mundo no había tenido no se había movido a pasos agigantados hacia la transición energética. Bueno, en Nueva York, en un país donde están tronchados de hidrocarburos, ya el transporte público se está convirtiendo en 100% eléctrico. Y nosotros clavados en una refinería. Entonces, el mundo realmente se va a olvidar de nosotros, va a empezar a bostezar cada vez que México decide qué hacer con su industria energética, porque vamos para atrás, y el mundo de los negocios se fija en dónde invertir, no se fija si nuestros tacos son sabrosos, si tenemos pirámides bonitas, si somos simpáticos. Pues sí, todo eso es cierto, pero nuestra industria energética es un reverendo desastre. Y lo seguirá siendo si nos obcecamos en modelos viejitos de monopolio de Estado y de inversión pública con una inversión privada que, mira, Carmen, ojalá la boca se me haga chicharrón, pero estos contratos van a únicamente atraer a empresas chiquitas y parasitarias. Y esas son las que tronaron a Pemex durante 76 años, porque pozo que perforaban, pozo que era improductivo. Y Pemex lo tenía que pagar porque Pemex, los contratos de Pemex no atendían el riesgo. Y esos contratos están atascados de enjuagues y de corrupción. ¿Vamos a seguir así? Tenemos un país lleno de gente joven, lleno de gente que necesita un futuro, y pues les estamos negando un futuro energético. Esto, mira, ¿sabes qué? Se me acaba de ocurrir esto. Esto es realmente a Bartlett y al presidente le gusta mucho la palabra traición, y le he leído mucho. Esto es traición intergeneracional. Es meter los recursos, hoy, los recursos energéticos, porque el futuro de los jóvenes en México no nos importa, o no lo vemos, o lo ignoramos. Eso es muy grave. Yo soy una criatura del auge petrolero. A mí me fue bien, pero a los hijos de mis hermanos y a mi sobrina nieta que tiene 1 año y medio, bueno, ahora sí que pues vivirás con lo que quede, y no queda mucho, Carmen. Sí, es muy preocupante. Ahora tenemos este ángulo obligado también de revisar la decisión fiscal de redireccionar un volumen importantísimo de recursos públicos. Bueno, no direccionar, dejar de cobrarle a Pemex una carga impositiva que es parte central de la estrategia. Obviamente va a impactar a las finanzas nacionales, lo mencionaste al principio, pero déjame detener acá. Sí. ¿Qué alcance crees que tenga para las finanzas públicas y de qué manera supones, ya te llevo al terreno de lo presupuestal y de los ingresos nacionales, pero déjame llegar al tema, ¿qué tipo de cosas crees que tengan que venir para sustituir medianamente lo que va a dejar de pagar el gran contribuyente que es Pemex, con lo cual se soporta buena parte de pues las finanzas y el presupuesto nacional? Pues mira, si vas a quitarle impuestos a un gran contribuyente, se lo tienes que subir. Si no quieres recortar más gasto público, se lo tienes que subir a los grandes contribuyentes. No hay de otra.
tienes que elevar el IVA o tienes que cobrar elevar los impuestos a la gasolina que se cortan y se devuelven y se vuelven a imponer, como se ha hecho en los últimos meses. Hay que compensar. No puedes imponer más austeridad en el resto de la economía mexicana, en el resto del gasto público de México para darle un alivio fiscal a Pemex, porque además, según lo que entendí de la prensa financiera, no es suficiente. La prensa financiera internacional había sugerido 10,000 millones de dólares. Estamos hablando de 7.5. O sea, es un golpe importante para las finanzas públicas y ni siquiera es suficiente. Y ahora, eso es suponiendo que Pemex va a poder reinvertir ese dinero, porque si tienes el desastre de gestión que tienes, pues va a ser muy difícil que incluso ese recorte fiscal sea productivo. Tienes que mejorar la gestión, tienes que identificar las coladeras, tienes que buscar negocios. Eso es lo que me desespera un poco de Pemex, que desde que me dedico a esto que es hace 20 años, no hemos tenido un director general que identifique oportunidades de negocios. ¿No hemos tenido? Uno. ¿Uno? Me acuerdo, es realmente desesperante. ¿Uno hemos tenido, dices? Uno no hemos tenido. No, ninguno, allá. Ninguno, del partido que quiera. Después metes a personajes que se creen financieros, como Juan José González Coppel, y va y se arranca y compra acciones de Repsol sin el consentimiento del Consejo de Administración y nos meten un lío corporativo horrible y nos acaban expropiando en Argentina, ¿no? Uh-huh. Eso es cuando tienen iniciativa. Entonces es un terror porque es dinero de los mexicanos que se tira a la basura. O se lo roban, como este personaje tan simpático, Lozoya, ¿no? Que quién sabe dónde demonios está. Entonces, ha sido un traspié, tras otro traspié, y de veras que México se merece algo un poquito mejor. Ahora, tú dices, lo que se presentó ayer no es un plan de negocios, pero no. Pregunto, tú que estás en el mundo petrolero, se entregó al Consejo de Administración de Pemex el plan de negocios. ¿Es idéntico lo que se presentó ayer o es un resumen ayer de lo que se presentó en términos más amplios al Consejo? Yo creo que es la síntesis de la síntesis de la síntesis de la síntesis. Entonces debe haber un plan de negocios que tiene el Consejo, que no conocemos. Un documento bastante más amplio. Bueno, sí. Sí, no es que no exista, sino no se conoce en este momento. Sí, lo que vimos no es un plan de negocios, pero tiene que haber uno que sea bastante más detallado, ya con una contabilidad endemoniada, ¿no? Esos documentos son muy difíciles de leer y hay que estarse por lo menos unos días para incluso empezar a analizar el resumen ejecutivo. Son documentos chonchos, son documentos complejos. Sí. Después de los planes de negocios que he visto de Pemex, que te digo la verdad, tal vez no sea peor, pero es más de lo mismo y tenemos una declinación, vamos, a pasos agigantados. Ya estamos en 1.6 millones de barriles diarios, según las cifras oficiales. Explico, realmente deberíamos ver dónde estamos en producción y en refinados, pues importando un montón con infraestructura de logística deficitaria. De veras que sí nos estamos acercando ahora sí que al despeñadero energético. Pues Miriam Grunstein, ahí está tu revisión crítica de lo que ayer se presentó por parte de Petróleos Mexicanos. Para cerrar esta charla te pregunto, bueno, ¿qué esperarías de estos personajes que forman parte de las calificadoras, de los que analizan a los países y sus decisiones? Y bueno, pues para saber cuál es tu opinión al respecto, ¿tienes alguna expectativa sobre lo que esto va a significar para esta parte de la historia? Pues yo creo que vamos a tener una segunda calificación reprobatoria de bonos chatarra y es bastante factible que nos nieguen el estatus de inversión. Y eso sí lo vamos a pagar muy, muy, muy encarecidamente. Yo creo que a eso nos estamos orillando. Y si nos pasa, ojalá estos amigos reflexionen.
porque eso pesa en la calificación soberana de México. Entonces, pues veremos qué dicen. La reacción de Citigroup ayer no fue nada alentadora. Bueno, estamos ahí entre que si fue un analista o fue Citigroup, pero finalmente es una opinión que está diciendo Sí, es cosa de ti. Bueno, sí, es Revilla el que opina eso, que forma parte de Citi y es de los analistas de Citi y el que representa, digamos, esta empresa, aunque dice Enrique Galván, en ese momento lo escucharías tal vez en la línea. Enrique dice, bueno, él consultó a la institución y le dicen que es la opinión de un analista, no estrictamente se puede considerar la de la institución, pero independientemente de si es un analista que forma parte del grupo de analistas de una institución, lo que ahí plantea es algo que está planteando con todas sus letras y con crudeza, que es cuestión de tiempo para que se afecte la calificación para el soberano y para la propia petrolera, que es lo que tú estás aquí coincidiendo con él. Así es. Te agradezco la aclaración, no sabía que se había consultado y que Citigroup se había deslindado, pero me imagino que la institución está siendo cautelosa, pero de cualquier manera es un indicio malo, ¿no?, de lo que puede venir. Pues estaremos siguiendo de cerca ya con toda puntualidad el desarrollo de las cosas, porque ahora lo que viene también para cerrar es una modificación fiscal, una reforma necesaria para eliminarle una parte de la carga fiscal a Petróleos Mexicanos. En esa reforma, ¿esperarías algo adicional a quitarle peso fiscal a Pemex, que ya es mucho? Pues ahora sí que reformar su gestión. Yo quisiera ver un empresario, si no necesariamente petrolero, pero un empresario en la dirección general. Quisiera ver un consejo de administración que realmente sea un órgano de deliberación a favor de los intereses de los accionistas que somos nosotros. Pues Miriam, todos los mexicanos. Estaremos siguiendo todo esto y escuchando voces diversas de este tema. Desde luego hemos oído con amplitud al gobierno mexicano con la exposición de ayer. Oímos hace un momento a Enrique, te escuchamos a ti, escucharemos a varias voces para tratar de tener el panorama más amplio de un tema, eso sí, estaremos de acuerdo todos, trascendente como pocos para México. Así es. Muchas gracias por el espacio. A ti, doctora, gracias por estar aquí esta mañana. Miriam Grunstein, experta en temas energéticos y petroleros.